Que Dios los bendiga. La verdad es que estoy feliz, feliz nuevamente de estar de regreso con varias novedades que voy a ir contando durante quizá estos días o estas semanas, ¿no? Ha sido bueno este último viaje a Chile por varias razones, ¿no? Una de ellas, obviamente, por el aspecto familiar, ¿no? Que ha sido muy bueno. Hay cosas sucediendo. Y también por el aspecto ministerial, que en la reunión que tuvimos nosotros hace el fin de semana, o sea, la semana pasada, fue muy productiva, muy buena, en el sentido de saber hacia dónde estamos yendo, ¿no? Porque hay un tiempo que le hemos llamado tiempo de transición. Jucum está viviendo un tiempo de transición, obviamente por varios elementos que han acontecido. Entonces la región se está fortaleciendo con este tipo de reuniones. En julio habrá una reunión en Buenos Aires y en septiembre creo, habrá una reunión mundial en Filipinas, si no me equivoco. ¿Ya? Así que si alguno está animado, ya y le alcanza la fe para ir, ¿viste? No dinero, fe para ir, ya nos movemos hacia allá. Ok, pero de eso voy a ir hablando en estos días. Quiero que abramos nuestras Biblias en Jeremías capítulo 33, versículo 2 y 3. Jeremías capítulo 33, versículo 2 y 3. El texto bíblico dice lo siguiente: Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este último versículo es uno de los versículos que se cita mucho para darle esperanza a la gente. O sea, es como una palabra a veces rema para el año, una palabra eh, dedicada a alguien, cierto, que está viviendo algún proceso. Y cuando está viviendo el proceso, la gente se le viene el pasaje de Jeremías 33:3, y aclama a mí y yo te voy a responder, como diciendo: hey, parece que no estás orando mucho, necesitas orar más. No necesariamente vivimos los procesos porque no estemos orando. O sea, podemos estar orando mucho, clamando al Señor mucho, y los procesos los vamos a vivir igual, ya, porque los procesos son para vivirlos. Ustedes recién cantaban: quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. O sea, uno canta bonito, suena bonito, pero en lo práctico ese tipo de declaraciones demandan una exigencia de nuestra voluntad, una exigencia de nuestra vida. Ahora, ¿en qué quiero yo enfocarme con relación tanto a Jeremías como a este pasaje? Es que durante muchos años yo he estado enseñando que todos nosotros necesitamos una razón lo suficientemente fuerte para vivir. ¿Ya? Una razón, un motivo. Alguien, ¿cierto?, que quiere darle sentido a su vida, necesita un motivo, una razón para vivir. Este motivo, esta razón, es lo que a nosotros nos da el input de vivir cada día. Es la razón que nos puede llevar a sacar provecho al tiempo, estudiar o sacar un trabajo determinado.
Sabemos que si sacamos ese trabajo determinado, va a producir cierta satisfacción en nuestra vida. Y en el fondo, lo que toda persona busca es satisfacción. Busca sentir que le está sacando provecho a la vida. Cuando nosotros no tenemos esa satisfacción, nuestra vida se transforma en una rutina. Ahora, esa satisfacción, esa razón, es el input también que nos lleva a nosotros a tener una causa o razón para vivir. Nos ayuda a derribar argumentos, porque la causa que tú tienes no es la misma causa de otras personas. Tú dejas de vivir para otros, pero me refiero a no vivir para otros siguiendo la causa de otros cuando tú tienes tu propia causa. No me refiero a no vivir para otros de entregar tu vida, ¿me entiendes?, loablemente a otras personas, que sí es parte de nuestra existencia. ¿Ya? Dejas de ser una persona complaciente, dejas de ser una persona, cierto, eh, que vive en una plataforma de inferioridad, queriendo agradar a los otros. O sea, saber para qué vives es sumamente importante. Hay personas que no saben para qué viven. Hay otras que sí lo saben, pero están mal direccionadas. O sea, tienen una causa, tienen una razón, tienen cierto un motivo para vivir, pero ni la causa, ni el motivo, ni la razón son válidas ya en la existencia. La existencia tiene reglas. Y déjame mencionarte alguna de ellas. Por ejemplo, las razones por las cuales nosotros vivimos, en primer lugar, deben ser verdaderas. Para eso, obviamente, necesitas creer en la verdad. Para creer en la verdad, tú necesitas haber asumido que hay principios y valores en la vida. Estos valores y estos principios son el fundamento de tu causa, son el fundamento de tu razón para vivir. Cuando tú encuentras la verdad, ya no vives para ti, no vives para tus emociones, ni siquiera para lo que tú piensas, que es un valor bastante alto en este tiempo, ¿no? Tenemos un valor en lo que sentimos y pensamos. No, cuando tú, cierto, encuentras la razón en la verdad, vives para la verdad, no tu verdad, sino que la verdad. Es difícil de entender esto cuando vivimos en un mundo donde inconscientemente nos han enseñado que cada persona tiene su propia verdad. Sabemos que eso es falso, eso no es así, ¿ya? Quizás es la causa o la razón por la cual las personas no tienen causa y razón, o porque tienen causa y razones equivocadas. ¿Me explico? Porque viven para sí mismos. Vivir para sí mismo produce ciertas frustraciones en la vida, porque nuestro diseño está para cuidar y para producir. Yo ya he enseñado esto antes.
La segunda cosa, ya, es que estas razones, esta causa, este propósito en la vida, tienen que ser guiadas por Dios. Tienen que ser guiadas por Dios. No por tus pensamientos, no por tus sentimientos, no por tus planes. Porque nuestros planes, como diría el profeta, no necesariamente son los planes que Dios tiene. Que yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice, cierto, la nueva versión internacional al referirse a los pensamientos. Y hoy voy a estar hablando de eso con consejería. Dios tiene planes, entonces la causa se establece, cierto, en base a los planes que Dios tiene. Para esto es necesario creer en Dios. Y cuando hablamos de creer en Dios, es precisamente no creer en una religión, en un ser cierto, invisible, solamente etéreo, sino que creer que fuimos creados, cierto, para vivir una razón, una causa. ¿Ya? Hay que creer en Dios, hay que creer a los planes de Dios y no a los nuestros. Eso nos lleva a nosotros a seguir viviendo en base a sus planes y no a nuestros proyectos de vida. ¿Ya? Por ejemplo, si te querés ir a la India, ¿tá? La razón causa no es para seguir tu proyecto, es para seguir los proyectos de Dios. Los proyectos de Dios, en cierto sentido, se van tejiendo en base a una relación profunda que la persona debe tener con Él. Porque uno es lineal, pero Dios es relacional. No. Dios me manda a Uruguay, pero me hace pasar 8 años en Chile. ¿Me explico? O sea, o más. Entonces, uno es lineal en el proyecto, pero es importante que dentro del proyecto esté involucrado Dios. ¿Ok? Y lo tercero, deben ser verdaderas, deben ser guiadas por Dios y necesariamente valoradas por nosotros mismos. Y necesariamente valoradas por nosotros mismos. Para tener una razón causa válida en esta tierra, deben ser verdaderas, deben ser guiadas por Dios y deben ser valoradas por nosotros. ¿Ya? Somos nosotros los que le damos valor a la verdad de Dios. Somos nosotros los que le damos valor a la dirección que Dios nos da. No es al revés. No es que Dios le esté dando valor a nuestras decisiones. No es que Dios, cierto, nos ame tanto y Él haga que, ok, te amo tanto, entonces quiero aprobarte tu proyecto y tú vas en tu proyecto. No sé si me hago explicar, porque hay gente que tiene esa visión de que quiere que Dios le apruebe su proyecto en la vida. ¿Ya? Cuando nosotros vivimos tiempos de cambios y tiempos de pruebas o tiempos de quebrantamiento, cuando vivimos tiempos difíciles en la vida, nosotros necesitamos tener, cierto, estos tres elementos muy grabados en nuestro espíritu. Porque cuando viene, cierto, la dificultad, cuando viene las situaciones difíciles y nuestra mente está confundida, lo que nos va a ayudar a nosotros a tomar decisiones son precisamente estos tres puntos. El entender, cierto, que hay verdades que van más allá
¿me entiende? De tus impresiones personales. Por ejemplo, pensemos en el robo. No sé por qué se me vino ese ejemplo. El robo, ¿no? Si hay robo ya en el medio, o si tú estás robando, como ejemplo, solo un ejemplo, ¿no? Si tú estás robando, ya, uno de los principios, de los valores que está basado en la verdad, es que no hay que robar. Este está unido al segundo principio que creemos que Dios nos guía. Es la dirección de Dios no robar. ¿Por qué? Porque hay cierto, por ejemplo, razones causa donde se permite el robo, ¿no? El robo, por ejemplo, se permite el robo con el objetivo de un bien mayor, entre paréntesis, es la causa. Entonces, yo voy a robar, ¿cierto? Para tener financiamiento en la causa que tengo. Esto sucede en ciertos niveles políticos, ¿ya? Hay muchas esferas políticas donde ellos tienen ideales. Y el ideal, la causa, ¿me entiende? Permite el robo, permite la mentira, permite el engaño. ¿Para qué? Para alcanzar esa causa. Ellos tienen una razón para vivir, pero no es la razón que nosotros entendemos, la razón que nosotros vivimos. Es por eso cierto que cuando uno tiene claro eso, hay principios que te van dando autoridad, ¿ya? No autoridad frente a los que quieren mentir o robar o engañar, pero te da una autoridad frente a la vida. Es tu autoridad. O sea, tú defiendes no a las personas, defiendes el principio, defiendes el valor, porque tú entiendes que ese principio, que ese valor va a ayudar a la persona. Tú no vas a ayudar a la persona siendo tolerante, ¿me entiendes? Permitiéndole. No, tú vas a ayudar a la persona intentando de que deje el robo. ¿Me explico? Entonces, estos principios, estos valores tienen su fundamento, que nos ayudan, ¿cierto? Son el colchón que nos da la plataforma para darle sentido a la vida. Siempre la gente busca el sentido de la vida. Busca el sentido de por qué me tengo que levantar temprano, por qué tengo, ¿cierto?, que disipular mi trasero para leer un libro, perdonando la expresión, ¿ya? Pero es verdad, hay gente que tiene que disipularse para leer, porque si no se deja llevar por ese sinsentido de la vida. Guía, su mente le guía, sus emociones le guían, obviamente, ¿no? Necesitamos, ¿cierto?, nosotros mismos darle valor. Queridos, no existe lo hago por pura obediencia. No existe el dicho lo hago por pura obediencia. Porque las personas que lo hacen por pura obediencia tienen un planteamiento de disconformidad interna. Esa disconformidad, si no la solucionas, en algún momento te puede llevar a traicionar la causa. Si tú no resuelves el tema de la disconformidad, te puede llevar a traicionar la causa. Los valores y principios que Dios nos da tienen que ser valorados por nosotros. Perdonar es un valor basado en la verdad de Dios. El perdón es fundamental. Eso lo pongo como ejemplo. Eso no tiene nada que ver con tus impresiones acerca de Dios, tu interpretación acerca de Dios y acerca de personas. Hay personas que tenemos la tendencia
de amar más que a otros, por su carácter, por sus diferencias emocionales con nosotros. Hay personas, cierto, que culturalmente son diferentes a nosotros y tenemos la tendencia a tener menos aceptación hacia esa gente. Ahí es donde a veces viene el rechazo, la inferioridad, la inseguridad. ¿Me explico? Y ese es un problema nuestro, no es un problema de Dios, no es un problema de la vida, no es un problema de cómo Dios nos creó. Dios nos creó para amar al prójimo, aunque su carácter, para tu impresión, sea un carácter de porquería. ¿Ya? La Biblia no dice, no améis a los que tienen carácter de porquería. ¿Dice la Biblia eso? No, ¿cierto? Ok, entonces, ¿cierto? El valor lo damos nosotros. Porque uno dice, enseña el principio, pero a veces no tenemos incorporado en nuestra vida ese valor. Si lo hago por pura obediencia. Estoy aquí por pura obediencia. Hago esto por pura obediencia. Va a ser frustrante, realmente frustrante. Cuando uno hace las cosas por pura obediencia no tiene proyecto. Porque lo que te tiene que mantener en un lugar es la visión de Dios. Es el sueño de Dios. Bueno, los sueños no existen. Es el plan de Dios. Es el plan, es el proyecto. Porque las dificultades, los conflictos, yo insisto, las enfermedades, los problemas de la vida, los quebrantos de la vida, ¿me entiende? No son, ¿me entiende? Un impedimento cuando nosotros tenemos el colchón lo suficientemente fuerte para seguir adelante. Tienes que tener ese colchón, porque si no vas a querer abandonar. Y hay gente que yo veo, ¿cierto?, haciendo proyectos de proyectos. Cuando la frustración viene a sus vidas, cuando el desánimo viene sobre sus vidas, ya están teniendo otro plan. Ya se están proyectando a hacer otras cosas o tratan de construir algo en medio de la dificultad. Dios quiere ya que nosotros tengamos valor, ¿cierto? En la verdad de Él y en la guía de Él. Él nos guía. Dios nunca nos va a llevar al fracaso. Dios nunca nos va a llevar a la derrota. La derrota de tus ideales no necesariamente es la derrota de los planes de Dios. Repito esta idea. La derrota de tus ideales no necesariamente es la derrota de los planes de Dios. Nuestros ideales también pueden ser quebrantados. Nuestros planes se pueden perder en el tiempo. Pero aunque nuestros planes y nuestros ideales sean quebrantados, la verdad de Dios permanece. Y la dirección de Dios es la que debemos de buscar. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Jeremías capítulo 1, versículo 5.
¿Ok? Aquí nosotros podemos ver, ¿cierto?, el plano universal que hay en Dios para el hombre y la humanidad. O sea, cuando Dios dice en Génesis 1, 26 y 27, hagamos al hombre, ese hacer de Dios ya venía inserto en el programa, en el chip, no sé, ¿me entiende? Ahí en los códigos internos, un plan. O sea, el diseño original, ¿no? Ese diseño que se enseña en la EDE, ¿ya? Ese diseño por el cual fuimos nosotros creados, venía inserto un código. Y ese código es como describe todo el proyecto de vida de Dios. Es curioso que está científicamente comprobado de que nuestras células contienen el código de vida, o sea, es todo es como el código, el desarrollo físico, no, incluso intelectual en nosotros. Es como que si ya previamente fuéramos genéticamente diseñados para algo. Hay deformaciones producto de la caída, no me voy a referir a eso, pero como que Dios, cierto, nos creó, como diría Efesios, desde antes de la fundación del mundo, para buenas obras. ¿Se acuerdan? Efesios 2:10. Entonces, cierto, ese código, ese diseño de Dios es necesario poder descubrirlo, poder entenderlo, poder valorarlo y caminar por él, vivir para Él. ¿Ok? Cuando tú vives para Él, sientes cierto que las causas, la construcción, el edificio que tú estás haciendo, el libro que tú lees, ¿no? Las relaciones interpersonales que tú tienes están basadas en ese proyecto, están basadas en ese sueño. Si tú no encuentras eso, si tú no tienes eso, tú tienes que buscarlo, porque tarde o temprano, si no lo encuentras, vas a caer. O sea, no quiero ser, dicen por ahí, pájaro de mal agüero. Suena medio brujístico, ¿ya? Pero tarde o temprano vas a caer. ¿Por qué? Porque estás navegando en tus propios ideales. Y tienes que caminar en los ideales de Dios. ¿Ya? Tienes que caminar en Él, amarlo a Él, seguirlo a Él. Es como cuando un ejército defiende una ciudad. El ejército va a pelear por la ciudad, no solo por sí mismo, obvio también por sí mismo, pero la mayor causa de la pelea es la ciudad. ¿Me explico? O sea, está defendiendo lo suyo, pero si tiene que morir para que la ciudad permanezca, va a morir. Vean las películas por último. Eso no existe en la actualidad. ¿Me entiendes? O sea, hay una deformación terrible que ya los ejércitos en Latinoamérica no saben para qué existen. Eso es como una estrategia ideológica, que no me voy a meter ahí. Pero siempre está inserta esta idea que vamos a ver mañana. O sea, la idea insertada es, si yo pertenezco a un ejército, yo voy a defender el país, voy a defender la ciudad, ¿ya? Y voy a dar la vida por la ciudad. Eso estaba muy metido en el corazón, ¿me entiende?, de las personas en la antigüedad. Por lo tanto, en Cristo, en Jesús, ocurre exactamente lo mismo. Jeremías está preso, está teniendo situaciones difíciles y lo único que tiene que hacer, y Dios mismo se lo dice, es clama a mí y yo te voy a responder. Porque Él es la causa última, la razón última de por qué Jeremías existe, de por qué Jeremías vive, de por qué Jeremías piensa, de por qué Jeremías toma decisiones. Él es la primera y última razón causa, el creador del universo. Amén. Paramos por acá. Que
Se nos fue la hora. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias porque la vida es linda, es maravillosa, Señor. Todo lo que tú hiciste es bueno. Señor, como decía el salmo que leíamos hace un rato, Dios, te bendecimos a ti. Exaltamos tu nombre como creador, como Dios, como Señor. Tú nos creaste. Encontrar la razón por la cual tú nos creaste en nuestra vida, Señor. Oramos, Espíritu de Dios, para que los cielos se abran, para que tú te reveles a nosotros, para que todo lo que somos, lo que hacemos, Señor, no produzca ansiedad. Tú nos das las pautas. Señor, todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, y todo lo hiciste hermoso en su tiempo. Enséñanos, Señor, a disfrutar de nuestro tiempo, sabiendo que estamos caminando, Dios, en el estilo de vida, en las cosas para las cuales tú nos creaste. Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor. Te adoramos y bendecimos esta semana, bendecimos este día, oramos por tu paz en nosotros. Dios, en el nombre de Jesús, amén y amén.